Sí, muy bien, estamos con el periodista y analista político, uno de los más importantes que tiene el país, Enrique Castillo Paredes. Él conduce su programa Agenda Política en Canal N, un programa muy visto a nivel nacional. Es un honor tenerlo en Expresión TV, Canal 21, para poder compartir algunos aspectos muy importantes de la vida política, del desarrollo social, económico de nuestra patria. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Rosita, ¿cómo estás tú? Bueno, primero, feliz de estar en Chiclayo. Y en segundo lugar, pues contento de poder volver a verte. Muchas gracias. Gracias. Hoy hemos gozado de una importante conferencia magistral. Enrique Castillo está aquí en Lambayeque en el marco del 13º aniversario del gobierno regional de Lambayeque. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntándote cuál es la opinión de uno de los analistas más importantes de nuestro país, como eres tú, sobre el gobierno del presidente Ollanta Humala, a menos de 20 meses ya de terminar su gestión. ¿Ha sido un buen gobierno? ¿Es un buen gobierno? ¿Es un gobierno regular? ¿No ha cubierto las expectativas? ¿Qué podemos señalar al respecto? Bueno, yo creo que una de las cosas de las cuales debemos alegrarnos todos los peruanos es que tenemos vigente una democracia que todavía permite que tú y yo conversemos sobre estos temas, donde existe libertad de expresión, y eso hay que señalarlo, no ha habido cortapisas a eso, pero vivimos en medio de un gobierno que desgraciadamente perdió la oportunidad más importante que tenía el país, yo diría de todos los siglos, porque nunca el Perú ha estado en una situación económica tan boyante, nunca ha tenido un éxito tan grande a nivel de muchísimos sectores, turístico, gastronómico, de exportación de recursos naturales, en fin. Nunca hemos tenido además una época en la cual la empresa privada ha tenido tal desarrollo como ahora, ni nunca los emprendedores del país han tenido tan importante capacidad de desarrollarse. Desgraciadamente, el gobierno no ha tenido la capacidad de acompañar, de impulsar y de promover todos esos aspectos positivos. Hemos perdido grandes oportunidades para, por ejemplo, promover más y mejor inversión privada. En momentos en los cuales en el mundo había recesión y donde era la oportunidad para abrirle las puertas a la inversión que salía de otros países, nosotros hemos generado una sobreregulación y una incapacidad para poder eliminar barreras burocráticas. No aprovechó las condiciones que en el mundo tuvimos, porque había mucha expectativa. El Perú había empezado a desarrollar una serie de condiciones para la inversión privada, sí, y él no las ha aprovechado. Y lo peor es que incluso nos colgamos de eso para justificar una crisis, o sea, le echamos la culpa a los factores externos. Antes de esta entrevista te escuché una frase que es la más importante: en las crisis hay que ver la oportunidad y no ver el problema, y nosotros no supimos ver la oportunidad. Entonces ahuyentamos a los inversionistas. Muchos de los inversionistas que estaban en el Perú, caso de las petroleras, caso de las mineras, han tenido que irse porque le faltó al gobierno liderazgo y capacidad para promover esa inversión, retenerla y hacer que grandes proyectos se puedan desarrollar. ¿Dirías tú que los grandes capitales han tenido un cierto ingrediente de desconfianza en el gobierno del presidente Humala? Lo curioso del tema es que los capitales extranjeros le tuvieron miedo al Ollanta candidato, dudaron del Ollanta electo, quisieron confiar en el Ollanta presidente y se han decepcionado del Ollanta jefe de Estado. O sea, esa ha sido la evolución de Ollanta Humala. Es decir, cuando quisieron creerle, hicieron todos los esfuerzos por creerle, él les falló y le falló al país. Entonces, hemos perdido una gran oportunidad, pero además no solamente eso, que ya es grave, porque como digo, nunca hemos tenido la oportunidad económica que hemos tenido ahora, sino que además se ha caído en muchas de sus promesas electorales. La inseguridad ciudadana, que se vive en el norte muchísimo más. Es un problema que no ha solucionado y creo que no lo solucionará ya en los meses que le quedan de este gobierno. Así es. Adicionalmente, está el tema de la lucha contra la corrupción. Y más todavía el tema de la desinstitucionalización del país. Porque no hemos podido resolver temas de informalidad que se ven desde el primer poder del Estado, desde el gobierno, pasando por el Congreso, pero además con señales lamentables y no muy claras desde la misma llamada pareja presidencial.
Efectivamente. Es un gobierno populista, con la puesta en marcha de varios programas que desde el gobierno maneja el presidente Ollantumala. Sí, yo no podría afirmar que es populista, pero sí que es clientelista, porque no hemos hecho una política social que ayude a las personas no solamente a salir de la pobreza, no solamente a poder tener 100 soles mensuales para llenar una canasta básica familiar que no llega a cubrirse, sino que no le hemos enseñado a que sin estirar la mano puede tener grandes oportunidades para desarrollarse. No hemos aprovechado, por ejemplo, la oportunidad para, con tantos recursos que tiene el Estado, tener mejor educación. Recién el ministro Saavedra está tratando de sacar algo adelante, de generarnos una visión de asociatividad entre el sector estatal y el sector privado, pero nos hemos demorado y hemos perdido muchísimo tiempo. Hoy, Rosa, ya no es tiempo de hacer reformas, es muy difícil con una campaña electoral al frente. Y entre el clientelismo y el populismo, ¿cuál es la diferencia para que nuestros televidentes lo puedan entender mejor? Un gobierno populista suele tener la mala idea de dar una serie de medidas políticas, económicas y sociales que lo único que buscan es generar una mayor popularidad del gobierno, sin importarle la marcha, el modelo o el sistema que está imperando. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela es un gobierno absolutamente populista, no sabe a dónde va, no le interesa a dónde va, lo único que le interesa es no perder el control del gobierno. Argentina es un gobierno populista, Bolivia es un gobierno populista. En el caso del Perú, no podemos afirmar que el presidente tiene problemas con el modelo, no los tiene, acepta el modelo. La última rebaja de impuestos, ¿no es cierto? Y las medidas que ha dado sorprenden a todos porque van contra la lógica del Ollanta candidato. Entonces, no es que tome medidas populistas, lo que pasa es que dentro de su esquema de gobierno utiliza la plataforma gubernamental y el presupuesto del país para tener a través de los programas sociales una relación de dependencia de esas personas para con los programas sociales que al final terminan, si él quiere, en la posibilidad de un clientelismo que le va a permitir a él condicionar los votos de esas personas a esa ayuda social. Y eso es lo que estaría tratando de hacer, porque hasta ahora no sabemos a quién buscaría él como su sucesor, porque el nacionalismo va a presentar de todas maneras candidato presidencial. Ya lo dijo Nadine Heredia, ¿no es cierto? Va a presentar candidato presidencial, y si nosotros empezamos a multiplicar la cantidad de beneficiarios de los programas, Juntos, Pensión 65, Beca 18, en fin, estaremos hablando de más o menos entre, digamos, los beneficiarios directos y los que están alrededor del beneficiario, varios millones de personas. Es decir, un joven que recibe una beca, pues está comprometiendo su agradecimiento y su gratitud, él y sus papás. Él y su familia, exacto. El mayor de 65 que recibe una pensión 65 también está condicionando. Entonces estamos hablando de que de cada beneficiario, 2, 3, 4, 5 personas pueden generar un clientelismo y una asociación de lo que es voto con pensión o voto con ayuda económica. Pero eso no aseguraría de ninguna manera un triunfo. No lo asegura, pero puede condicionar. ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil? ¿No es cierto? Dilma Rousseff lo que ha hecho es, en muchos casos, generar el mensaje de que si no la elegían a ella, pues toda la ayuda social se iba a cortar. Y es muy probable que aquí podamos tener eso, es decir, que se le puede infundir miedo a la población diciéndole, si tú no me eliges y eliges a X, Y, Z, te van a quitar la ayuda y ya no vas a tener 200, 300 soles mensuales. Muy bien. ¿Y a quién ve Enrique Castillo como el posible candidato que pueda más o menos continuar la línea de lo que ha sido el nacionalismo con el gobierno de Ollantumala? Es muy difícil en este momento, ¿no? Porque no tiene caras visibles el nacionalismo. Abu Gataz, que al comienzo del gobierno pudo haber sido una figura, hoy no tiene más ese perfil de delfín, de Ollanta o de posible candidato. Y solamente nos van quedando Ana Jara, Daniel Urresti, pero Ana Jara también ha tenido lamentablemente tropiezos en el gobierno. Y Daniel Urresti, si bien es un hombre que en este momento tiene una alta popularidad, también es cierto que tiene un perfil determinado. Y yo creo que la población sabe
perfectamente quién le da el voto. Y pongo un ejemplo claro. En Lima, Luis Castañeda Locio fue un gran alcalde, dicen muchos. Nosotros, varios de los que hacemos análisis, tenemos serias dudas con respecto a la transparencia de su gestión. Pero tenía 85% de popularidad y de aprobación a la gestión. Con eso creyó que tenía un capital para ir a la presidencia de la República. Y pasó de 85% de popularidad a 9% de voto. ¿Qué significa eso? Que la población identifica quién es un buen alcalde y le dice, no, tú eres buen alcalde, presidente no creo. Claro, el nivel de estadista alejado. Y yo creo que lo en mismo el caso de podría pasar con Urresti, ¿no? Urresti puede en este momento tener una alta popularidad, pienso que pero están para ensayando con él, ¿no? Están ensayando con él. Pero no necesariamente lo que funciona para un cargo funciona para el otro. Total. Y la gente sabe, mira, Lourdes Flores, una extraordinaria parlamentaria que la gente le daba todo su voto y su apoyo, nunca pudo lograr la presidencia. ¿Por qué? Quizás porque la identifica como una gran parlamentaria. A Castañeda como alcalde, en fin, muchos pueden adolecer de esto. Nunca se ha pasado del Congreso a la presidencia. Y yo creo que alguien puede decir, sí, Urresti es un hombre que puede salir a las calles y, como él mismo dice, pisarle la cabeza a un ladrón. Pero un presidente de la República es otra cosa. Estamos cerrando el año 2014 y una noticia fuerte, creo que todos los peruanos percibimos, son los temas de corrupción. Nunca antes habían caído presidentes regionales, alcaldes provinciales, una serie de funcionarios con cárcel. El tema de Chiclayo es un tema que lo ha visto todo el país y podría decir que hasta la comunidad que vive en el extranjero, muy ligados a lambayecanos, o el caso de Huaraz, el caso de Tumbes y de otras regiones. Esta es realmente una noticia fuerte que ¿a qué reflexión nos tiene que llevar a todos los peruanos, Enrique Castillo? La corrupción siempre ha convivido con nosotros, pero nunca ha llegado al nivel de descaro como la que hemos vivido en los últimos tiempos. Candidatos que salen a decir que ellos no roban en camiones pero sí en carretilla, o que comparten lo que roban, o que roban pero hacen obra, pues nos da una muestra de a qué nivel hemos llegado en lo que significa el descaro de la corrupción. Y esto, yo creo que mucha gente no llega a entender que, si bien es un gravísimo problema, termina siendo un cáncer que lo único que va a hacer es llevarnos a una situación que va a repercutir no solamente en nuestro problema como país, sino en una situación de cada vez más inseguridad y cada vez más de crecimiento económico para nuestros hijos. Miremos el caso de México. El caso de México es lo que podría ser nuestro espejo. Que llegue un momento en el cual los serenos, como en el caso de México, entreguen a tantos estudiantes a la mafia para que los maten, para que los quemen, pues eso es lo que existe sobre la tierra y a lo cual podríamos llegar. En el Perú, no solamente, Rosita, hay corrupción. Lo que hay además es la infeliz capacidad de toda esta gente de tratar de defender sus cuotas de poder y de manejo económico hasta con la muerte de la demás gente. Nunca en el Perú hemos vivido este nivel de violencia y de asesinatos a nivel de autoridades para con sus enemigos políticos, a nivel de mafias contra mafias, a nivel de pseudo sindicatos contra pseudo sindicatos y a nivel de dirigentes sociales. ¿La corrupción está tan enraizada en nuestro país? Y tan deteriorada. O sea, ya no solamente es la corrupción de la coima al policía o del 10% que un alcalde se puede llevar de una obra. No, ya es esa corrupción más la violencia demencial que lleva al asesinato de los enemigos o de las familias de los enemigos, de la extorsión, del secuestro y de ese sicariato que se ha convertido desgraciadamente en una, entre comillas, profesión en nuestro país. Frente a ello, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esto nos ha pasado por la falta de institucionalidad en nuestro país? Exactamente, ese es el grave problema. Y ese es digamos, lo central de la ponencia que yo tuve ahora. Nosotros, el gran reto del 2016 no es la lucha contra la pobreza, no es el crecimiento económico. El gran reto del 2016 es la institucionalidad versus la informalidad en todas sus maneras, en todas sus formas.
La informalidad es un cáncer. Pero no estoy hablando del empleo informal, no estoy hablando del hombre que lucha y que trata de no pagar impuestos, entonces se convierte en informal. No, estoy hablando del deterioro de la informalidad hasta llevarnos al nivel de todo el manejo desinstitucionalizado que lleva a tener poderes paralelos, instituciones paralelas, fondos paralelos. ¿Cómo es posible que en una ciudad como esta, que no es una gran metrópoli, un alcalde haya podido tener 2 millones de soles en su casa, contante y sonante? ¿Cómo lo sacó de la municipalidad? ¿Cómo es posible que su pareja o sus familiares hayan tenido 800,000 soles en un maletín? ¿Cuánto se sacó durante años este señor sin que las instituciones de control, sin que las autoridades, sin que los funcionarios de ahí lo supieran? Y si lo sabían, ¿cuánto tiempo lo supieron? Claro, la Contraloría General de la República en el caso de Chiclayo estuvo ciega, sorda, muda, pese a las reiteradas investigaciones y pedidos y denuncias que se hicieron, nunca actuaron. Así es. Y en el caso de Ancash, no solamente eso, sino que el Ministerio de Economía y Finanzas felicitó al presidente regional por haber llegado a su nivel de gasto más alto. Es decir, es el mundo al revés, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, no solamente es un tema de corrupción, es un tema de desinstitucionalización, que es la que permite la corrupción, no es al revés. O sea, el no tener instituciones firmes es lo que hace que no tengamos capacidad de hacer frente a eso. ¿Y ahí qué papel juegan los colegios profesionales, el periodismo, la sociedad civil organizada? Hay que decirlo, y no porque seamos periodistas, que la gran batalla contra la corrupción la ha dado el periodismo. Cierto. O sea, los grandes destapes, todo esto se ha sabido porque se ha podido difundir. Si no hubiera sido por el periodismo, todos estos corruptos hubieran seguido en sus funciones, porque el resto de instituciones se moría de miedo. Lo sabían, pero se morían de miedo, porque no es imposible que pase desapercibido en un balance un faltante de 10, 8, 100 millones de soles. ¿Cómo puede ser? Yo entiendo que se pueda camuflar algún tipo de manejo, pero que haya faltantes, que no se sepa que hay mafias dentro de las mafias, porque acá en Chiclayo comía el pez gordo, comían los peces menos gordos y comían también los peces chiquitos, y cada uno tenía su mafia que funcionaba independiente. Entonces el periodismo tiene que seguir en esta lucha de poner al descubierto todo el trabajo. Es un trabajo valiente, que además que nos conlleva una serie de riesgos. De riesgos, justamente a eso iba. Que no solamente te lleva a riesgos, sino también a acciones concretas contra el periodismo. Eso yo creo que tenemos que reevaluarlo todos como periodistas, y ya después hablaremos de las otras instituciones. Esta ha sido una muy importante entrevista con un tiempo bastante corto, que obviamente quedan en el tintero muchas preguntas, pero ha sido un privilegio, un honor tener aquí en el programa a Enrique Castillo y sobre todo la comunidad lambayecana, que ha podido gozar de importante opinión y análisis de uno de los periodistas y analistas más importantes del país. Enrique, que esta no sea la única y primera vez, tengo entendido que con la comunidad universitaria vas a venir en los próximos meses, y esto es una promesa de venir a conversar con los jóvenes estudiantes tantos temas importantes que nuestros futuros profesionales tienen que desde la universidad, desde la academia, empezar a analizar, para que no nos pasen las cosas que hoy están sucediendo, no solo en Lambayeque, sino en diferentes regiones del país. Quiero augurarte lo mejor en esta Navidad junto a tu familia, un excelente recibimiento de Año Nuevo, y sigamos trabajando por nuestro país desde los lugares que estamos, y para eso somos comunicadores. Muchísimas gracias, Rosita, por esta oportunidad que me das de dirigirme al pueblo lambayecano. Promesa efectivamente de trabajar con los jóvenes, es con los niños y con los jóvenes que hay que trabajar, y dispuesto a venir cuando quieras, porque realmente esta es una tierra prometida, el norte del país, que es la que nos va a llevar a un desarrollo muy grande. Olmos, antes de irme, Olmos para ti, ¿qué significa o cómo lo analizas, la oportunidad que tiene para el norte y para Lambayeque? Es realmente una gran posibilidad que ha demorado bastante en salir, ha demorado bastante en trabajarse, pero que felizmente ya es una realidad. Y aquí lo que hay que hacer es apoyar Olmos, porque se va a convertir en la despensa del país.
Y eso no solamente por lo que significa en términos del desarrollo de la agricultura, sino en lo que va a significar también en todo lo que es la difusión de la propiedad. Eso es importantísimo. Muy bien, gracias. Gracias, permiso.